Muy buenas tardes, queridos amigos. Queremos introducirlos a esta programación nueva que esperamos sea de mucho interés, que alegre el espíritu. Lo hemos titulado Panorama Histórico del Cristianismo. Y el propósito es pasar juntos una hora de estudio, de investigación, donde podamos conocer los fundamentos, las bases y el desarrollo de este fenómeno que es el cristianismo. ¿Por qué este programa? Este primer tema lo estamos titulando Jesús, mito o realidad. Y el propósito es conocer más a fondo las bases que forman el fundamento del cristianismo. Y junto con ello, con las bases también, estudiar todo su desarrollo, es decir, el fenómeno de la Iglesia, su avance, su crecimiento a lo largo de los siglos hasta el tiempo presente. Pero qué mejor que comenzar con conocer y explorar los fundamentos de este fenómeno en la persona de su fundador, Jesús de Nazaret. ¿Jesús, mito o realidad? Es la pregunta que muchos se hacen debido a la naturaleza del tema que ocupa. Porque si miramos este fenómeno de Jesús, a la hora de rastrearlo, de investigar quién fue Él, nos encontramos con algunos escollos. Vamos a investigar fuentes seculares, esto es, fuentes no religiosas, tal es el caso de autores latinos y griegos, también de autores judíos, muchos lógicamente que no creyeron en Él, como también los fundamentos de los documentos del cristianismo, esto es, lo que reporta el Nuevo Testamento, especialmente los evangelios. Pero el punto es que con el cual querríamos arrancar es el Jesús que nosotros conocemos o que nos habla. ¿Es un Jesús basado en la historia o en un dogma? Lo diríamos de esta manera. ¿Podemos nosotros rastrear las bases del Jesús histórico o tenemos que atenernos al Cristo de la fe? Pues esta fue la pregunta que se hicieron muchos pensadores, historiadores, pero especialmente teólogos. Y traigo a colación uno de ellos, muerto en 1976, Carlos Rodolfo Bultmann. Él se hizo famoso por su planteo escéptico a la aproximación del Nuevo Testamento, siendo él un protestante, un teólogo alemán. Este hombre desarrolló un concepto que lo mantuvo durante todo su tiempo, y es que él se propuso desmitologizar el Nuevo Testamento. En 1926 publicó su libro Jesús y para 1941 el Nuevo Testamento y mito, en el cual él proponía que para poder entender el fenómeno de Jesús había que quitarle el ropaje supuestamente mítico, esto es, todo aquello que el Nuevo Testamento contuviera elementos que hoy no pudiéramos asumirlos o aceptarlos rápidamente o fácilmente. Pues, en consecuencia, pues quitar conceptos como demonios, ángeles, milagros, todo aquello que tuviera que ver con elementos supranaturales. Y a partir de allí, entonces, al desmitologizar el Nuevo Testamento, pues poder presentar un mensaje o una predicación, como decía él, que fuera accesible y que la gente lo pudiera escuchar y aún aceptar también. Pero el punto es que si cabe hacer semejante tarea de quitar mitos, ¿de qué trata entonces el fenómeno de Jesús, el Jesús histórico? Queridos amigos, quiero traer a colación este pensamiento. Jesús está intrínsecamente conectado con su mensaje, tanto que Jesús y su mensaje van de la mano. No podríamos abordar una historia de Jesús sin reconocer que hay un mensaje que pretende revelar lo que Él enseñó. Pero he aquí que cuando nos encontramos con ese mensaje o evangelios o reportes del mensaje de Jesús, los evangelios, lógicamente muchos pueden sentirse incómodos por el tipo de contenido que trae, tal es el caso de Bultmann, o por las apelaciones o llamados que hace el ser humano en su naturaleza humana. Entonces, podemos acercarnos a los evangelios para estudiar al Jesús histórico.
Pues lo que vamos a hacer es primeramente ir a las fuentes seculares. Esto es, autores latinos, griegos, que escribieron sobre este hombre que se movió allí en Nazaret durante el primer siglo. Pero antes de hacerlo, permítanme hacer una comparación. Y es que mientras vamos a estudiar los argumentos que traen estos, o elementos que presentan estos reportes seculares, no obstante, quedémonos pensando que hay mayor cantidad de reportes para poder hacer una cronología y aún una biografía de este hombre Jesús. Pero lógicamente tendríamos que ir con algunas presuposiciones o algunas ideas previas para abordar este tratamiento. Déjenme ilustrarlo. Tengo conmigo acá el libro egipcio de los muertos. Ustedes pueden mirar aquí. Esta es una recopilación de un papiro que data aproximadamente del año 1240. Aún antes de este papiro ya se conocía el libro de los muertos, un libro egipcio, que narraba hechos que para el hombre moderno difícilmente serían aceptables. Tal es el caso de que la persona cuando moría, pues su alma se desprendía y entonces viajaba por una canoa por el río de la muerte hasta enfrentarse con 3 dioses que le harían las preguntas de juicio a este individuo fallecido. Entonces, lo que hace este libro egipcio de los muertos es proveer las respuestas adecuadas, en algunos casos pícaras, para poder burlar a estos jueces. La pregunta que nos haríamos es que, si bien este libro tiene su base arqueológica y revela la creencia que los egipcios, o muchos de ellos tenían en la antigüedad, e incluso es conocido que el libro egipcio de los muertos es anterior aún a la misma Torá de Moisés. Si Moisés, de acuerdo a las crónicas, vivió en los años 1500 antes de Cristo, o antes de la era común, entonces este libro egipcio de los muertos es anterior. La pregunta que cabe es si nosotros pondríamos fe en el argumento que trae este libro. Esto es, creer que hay almas descarnadas, o luego de muertas, pues se meten en la canoa, van por un río y enfrentan a los jueces, responden preguntas, los burlan en algunos casos y así entonces heredan la bienaventuranza. Difícilmente creeríamos estas cosas, pero esto no impide que podamos hacer un estudio de este libro, independientemente de la fe que yo pueda tener del contenido de este libro. Bueno, algo similar también ocurre con los escritos del Nuevo Testamento. Verlos como hechos o escritos que datan y tienen su antigüedad y que narran cosas independientemente de que las creamos o no. Esta es la propuesta que yo quisiera hacer. Entonces vamos a ver entonces las razones del conflicto que genera esta historia de Jesús. Miren, hay autores como Plutarco que escribió biografías, vidas paralelas, es la obra que se le conoce. Y allí entonces comenta de grandes personajes de la antigüedad, algunos no conocidos, y los contrasta en forma paralelas. Alejandro Magno por aquí o Julio César por allá con algún otro, y entonces una persona sin prejuicios pues se informa acerca de estas biografías, y si hay algo de interés pues extraemos lecciones. ¿No podríamos hacer algo así con respecto a una biografía de Jesús? Difícilmente no podríamos, por el hecho de que la historia de Jesús va en otra línea, y permítanme ilustrarlo. Nuevamente con ilustraciones, yo espero tratar de abrir una discusión acerca de este tema, Jesús, mito o realidad. Y es que si tuviéramos que hacer biografías o historias de hombres célebres, aún historia de la humanidad, y tomáramos grandes personajes o imperios, si imaginamos el imperio egipcio, asirio, babilónico, persa y algunos grandes individuos que descollaron, Salmanasar, Sargón, Nabucodonosor, Ciro el Grande, etc. Lógicamente, si se nos traen las historias, las podemos leer, pero cuando llegamos a la historia o la biografía de Jesús, allí surgen conflictos. ¿Por qué? Hay algún motivo que vale la pena tomar en cuenta. Lo ilustro con el ejemplo de la historia general de la salud, así como la historia general de la humanidad. Y es que al estudiar este tema de la salud,
que a muchos les interesa, el desarrollo del cuerpo, sus enfermedades y curaciones, por esa línea, por ejemplo. A la hora de estudiar las enfermedades y curaciones, las hay curaciones con medicina, alópata, curaciones en forma natural también, pero el punto es que difícilmente podríamos abordar una enfermedad si no tuviéramos algún interés personal quizás en ese tema, y especialmente en la medicina que cure esa enfermedad. Por lo tanto, a la hora de estudiar la salud, deberíamos estudiar también la curación que cure ese desbalance de la salud que se llama enfermedad. Con el caso de la biografía de Cristo pasa algo similar. La biografía de Cristo no es una biografía más, es la narración de alguien que trae salud a una comunidad, a una generación, a una humanidad enferma. Y si trae salud, su propuesta de salud, a algunos quizás nos puede incomodar. Y con razón, porque quisiéramos estudiar una biografía simple, no que traiga algún elemento adicional como es esta propuesta de salud o propuesta de salvación. Sin embargo, en eso consiste la esencia de la biografía de Jesús. Quiero decirles, amigos, que antes de meternos en estas fuentes latinas y griegas que cuentan algunos aspectos de la historia de Cristo, la historia de Jesús, permítanme decir que ya corrían en el primer siglo relatos acerca de la historia de Jesús de Nazaret. Pero el punto es que esos relatos, pensamos nosotros, son los evangelios. No, todavía no. Los evangelios, los que conocemos, los 4 evangelios del Nuevo Testamento, están escritos mayormente, según los estudiosos, desde la década del 60, 70 en adelante. El más tardío sería el Evangelio de Juan, en la década del 90 de la era cristiana. Entonces estamos hablando del Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, en las décadas del 60 al 80 aproximadamente, y el Evangelio de Juan en la década del 90. Pero noten la expresión que he usado, Evangelio de Juan, o de Marcos o de Lucas, y eso es erróneo. Porque los reportes no eran un reporte o un informe donde se contaba, sino el testimonio de alguien personal. Originalmente se conoce esto como el Evangelio según Mateo. Es el reporte que Mateo hizo de la historia de Jesús. O el segundo, el Evangelio según Marcos. Es el informe que trae Marcos, es personal de él. O el informe según Lucas, o aún el informe según Juan. Es decir, cada uno trae una historia desde su perspectiva, según él. Al punto, les digo, amigos, que cuando los 4 traen reportes acerca de algún hecho de Jesús, como fue su crucifixión, los 4 reportan la crucifixión de Jesús. Es tan personal el aporte que ellos hacen cada cual, que no coincide el detalle de la leyenda de la que puso Pilato allí en la cruz o en el madero donde fue crucificado. Es decir, según Mateo, la leyenda dice una cosa, no es exactamente la misma la leyenda que pone Marcos o aún Lucas o aún Juan. Es decir, cada cual miró las cosas desde su punto de vista. Y por lo tanto, los reportes que se van contando son personales. Y si son personales, aquí entonces cabe un asunto muy importante. Y es, quisiera iniciar esta introducción que estoy haciendo de Jesús, mito, realidad, con un reporte que fue impactante. ¿Cuál es? Producido el incendio de Roma el 19 de julio del año 64 de la era cristiana, en el cual Nerón, acusado, la gente creía que él había provocado el incendio, y para desviar la culpa, echó la culpa en otra gente a la cual hizo responsable del incendio, a los cristianos, a los cuales entonces los sometió a juicio y exterminio. Y allí entonces, que ahora voy a contar con más detalles esta situación, aparecen los reportes de cada cual contando su historia, de qué es lo que entiende por Jesús, el histórico y el Jesús o el Cristo de la fe.
si podemos ver esa diferencia. Esto es que la gente daba la vida frente a ese fenómeno del exterminio que Nerón estaba provocando para quitar la acusación del pueblo que veían en él al responsable del incendio. Y entonces, al cargar la culpa en los cristianos tuvieron que dar su testimonio, su reporte, que no difería mucho de lo que Mateo o Juan habían escrito. Lo curioso es que los evangelios en la década del 60 difícilmente estaban ya accesibles como libros de lectura en la mano de esta gente que debían dar su testimonio. Si estamos reparando, fijémonos, Jesús muere en el año 31 de la era cristiana y 33 años más tarde, julio del año 64, se inicia el incendio en Roma. De los 14 distritos que tenía la ciudad de Roma, 4 fueron absolutamente destruidos y 7 más quedaron dañados. Muchísima gente perecía. Quien cuenta detalles de esto es el historiador Tácito. Ya vamos a ver algunas imágenes para apreciar. Y en esas lecturas que vamos a tener, allí entonces se nos cuenta tangencialmente quiénes son estos cristianos y el origen de su fe. Y entonces allí estamos mirando a gente cristiana que dan testimonio, dan su reporte, lo que ellos entienden de la historia de Cristo, por lo cual dan la vida. Se logra entender entonces que los testimonios acerca de Jesús van más allá que un reporte escrito. La historia de Cristo es una historia contada, una historia transmitida por testimonio. Uno le cuenta al otro, este le cuenta al tercero y sucesivamente. Hasta que en 33 años, y no necesariamente, no hay prueba al menos de que hubiera un evangelio escrito, una historia de Jesús, la gente impactada por esa historia recibida, asumida, transmitida, recibida y transmitida, hacen que otros acepten también el mismo mensaje. Y en eso entonces la tormenta del incendio de Nabucodonosor. Voy a invitarles a que podamos mirar lecturas de estos historiadores que nos cuentan algunos hechos, esto que estamos contando de Nerón, y que entonces van a dar la prueba de que podemos establecer bases para un Cristo histórico, junto con eso un Cristo de la fe. ¿Recuerdan cuando comenté hace un momento de este teólogo protestante, Carlos Rodolfo Bultmann? Él, en algunas declaraciones suyas, él admite, renuncio a la búsqueda del Jesús histórico. No lo puedo rastrear, porque no existe. Si existió, no tenemos prueba de ello, porque todo el escrito del Nuevo Testamento apunta a una declaración de fe. Y por lo tanto, vamos a hablar de un Cristo de la fe, un Cristo dogmático también se le llama. Pero la pregunta que hacemos ¿es tanto así? ¿Dónde queda entonces el testimonio del individuo a quien otro le ha contado, le ha impactado y éste cuenta a otro y sucesivamente en el lapso apenas de 33 años, reitero, desde la muerte de este hombre, Jesús de Nazaret, hasta que aparece el incendio de Nerón en Roma? Este es un pensamiento para que nosotros meditemos acerca de la necesidad de conocer más a fondo las bases de esta fe, de esta historia que todos conocemos, que es Jesús, si es mito o realidad. Traigo con ustedes una lectura que quiero compartir aquí, que escribe Tácito. Tácito nace en el año 55 hasta el año 120, cuando él fallece, y escribió varios libros. Tenemos los anales, también historias, y mucha de esa obra no ha sobrevivido. Hay capítulos que se han perdido, en el caso de Anales, pero en el libro 15, capítulo 44, el libro que se data, fue escrito en el año 114 de la era cristiana, este hombre narra los hechos del incendio de Roma. Y en lo que cuenta, él tendría aproximadamente unos 7 u 8 años. Lo que él dice conmueve. Dice así:
Todos los esfuerzos humanos, todos los lujosos dones del emperador y las propiciaciones de los dioses no eliminaron la siniestra creencia de que la conflagración o el incendio era el resultado de una orden. Eso la gente lo creía. Por lo tanto, para deshacerse del informe, Nerón trasladó la culpa e infligió las más refinadas torturas a una clase odiada por sus abominaciones, llamada cristianos por el populacho. Christus, de quien el nombre tuvo su origen, es como le llama a él, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilatos, y una superstición muy perniciosa a los ojos de Tácito, que aborrecía el cristianismo. Comprobada así por el momento, estalló otra vez, no solo en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas horribles y vergonzosas de todas partes del mundo encuentran su centro y se hacen populares. Este es Tácito, que describe a Roma como, en algún párrafo lo menciono, como una letrina donde cae todas las cosas feas y sucias del mundo, y ahí también aparecen los cristianos. Pero vamos a ver a continuación cómo dan testimonio toda esta gente, y esto es lo que importa, queridos amigos, y es que a la hora de rendir un informe de la historia de Cristo, dan un informe personal. Déjame decirte mientras vamos a mirar esta siguiente lectura. Nosotros conocemos 4 evangelios, según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. En verdad creo que mucho se nos solucionaría si encontráramos el 5.º evangelio, y es el reporte según cada cual. ¿Qué es lo que entendió? Este 5.º evangelio, según esta gente que sufrió el martirio a manos del emperador. O el 5.º evangelio según Bultmann, que él entiende que hay que quitarle los mitos y deshace entonces la historicidad de Jesús, según lo enseña el Nuevo Testamento. El punto es que si nosotros vamos a Jesús, ¿qué haremos de él? Esa fue la frase que utilizó Poncio Pilato, según cuenta el reporte que trae Mateo, en el capítulo 27, versículo 22. ¿Y yo qué hago con él? Del Cristo, ¿qué hago? Y la gente le respondió, pues que desaparezca, que sea crucificado. Pero ¿qué mal hizo? Entonces, la misma pregunta que se hizo Pilato es la que nos podemos hacer nosotros. ¿Qué hacemos con este Cristo, con este Jesús? ¿Qué hacemos? Y allí es la reacción, el reporte que vamos a dar nosotros. Es un hombre creíble, podemos creer en sus historias, los reportes que traen de él son creíbles, cada cual hace su propia construcción. Yo les cuento, mis amigos, a mí me impacta este 5.º reporte, el que traen los mártires frente a Nerón. Miremos lo que dice acá el texto. En consecuencia, primero se hizo una detención de todos los que se declararon culpables. Entonces, según su información, una multitud inmensa fue condenada. No tanto del crimen de incendiar la ciudad, cuanto del odio contra la humanidad. Así los consideraban, gente separada. Las burlas de todo tipo se sumaron a sus muertes. Cubiertos de pieles de las bestias, eran desgarrados por los perros y perecían. O fueron clavados en las cruces, o fueron condenados a las llamas y quemados para servir como iluminación nocturna cuando el día había expirado. Nerón ofrecía sus jardines para el espectáculo y exhibía función en el circo mientras se mezclaba con la gente con la ropa de auriga o cochero y se paraba en su carroza. Por eso surgió un sentimiento de compasión, incluso para los criminales que merecían un castigo extremo y ejemplar, porque no era como parecía para el bien público ese castigo, sino que esa gente cristiana estaba siendo destruida para saciar la crueldad de un hombre. El mismo populacho estaba viendo que los excesos que Nerón cometía contra esta gente que estaba dando, acéptenme este planteo, su 5.º reporte. Es decir, ¿qué era Jesús para ellos? Queridos amigos, pensemos en lo siguiente. Desde la muerte de Jesús, 31, hasta el incendio de Roma, año 64, 33 años que transcurrieron. Y como dije, no estaban escritos todavía los evangelios, o al menos esta gente no los tenía en la mano para poder leer los reportes. ¿Quién era Jesús? ¿De dónde venía? ¿Qué había pasado con él? No, él se transmitía de boca en boca. Pero al transmitirse de boca en boca, de una persona que estaba convencida de la historia recibida, y la transmitía con la misma convicción al otro que escuchaba. Y este que escuchaba
lo recibía con el mismo entusiasmo con que el otro lo transmitía, y así sucesivamente se pasaba esta historia. La pregunta es, ¿podemos pasar una historia de esa manera si se tratara de una novela, de una ficción, de un mito? En otras palabras, si estamos tratando con un mito que alguien diseñó en esos 33 años, y entonces este se lo cuenta al otro y al otro al punto de dar la vida por ese mito, por esa ilusión, por ese fantasma, ¿les parece razonable? En otras palabras, estamos acá presenciando un elemento que yo diría puede competir con el texto escrito. Si vamos a hablar de los reportes escritos, más adelante vamos a tratar lo que representan los documentos del Nuevo Testamento y su valor, tanto como documentos antiguos, e incluso en algunos casos donde hay contradicciones o aparentes contradicciones, poder estudiarlas. No obstante, el punto que estamos compartiendo acá es la credibilidad de esta historia del Jesús histórico por el testimonio de quienes lo transmiten al punto de dar la vida por ella. Vamos a ver todavía más reportes acerca de esa situación, pero esta vez de otro historiador. Habíamos visto a Tácito, recordamos que él escribió este libro Anales en el año 114 después de Cristo, pero el que miramos ahora es Suetonio. Suetonio trabajó a codo con el emperador Adriano, pero cayó en desgracia. Hasta el año 121, que es la fecha que se cree que se produjo este libro que vamos a leer ahora, estos párrafos, Vidas de los 12 Césares. Y en el año 122, entonces, ya fue expulsado de la corte por supuestas familiaridades que este Suetonio tenía con la esposa del emperador Adriano. Miren lo que tenemos acá. En las Vidas de los 12 Césares, en el libro quinto, dedicado al emperador Claudio, dice: Claudio hizo expulsar de Roma a los judíos que a instigación de un tal Cresto, o Crestus, es como lo pone en latín, provocaban continuamente alborotos. No queda claro quién es o qué es esto de Crestus. Tal vez sea una forma anómala de escribir Cristo, o una forma vulgar para hablar de esta gente que creen, entonces uno utiliza un juego de palabras peyorativo. Lo que importa es que Suetonio no está negando la veracidad del origen del fundador de este movimiento que causa problemas, y en este caso acá estoy diciendo que el emperador Claudio había hecho expulsar a los cristianos en Roma. De esto da cuenta los Hechos de los Apóstoles, un escrito del Nuevo Testamento, en el capítulo 18, donde allí se nos cuenta al comienzo que el emperador Claudio en el año 49 de la era cristiana efectivamente hizo expulsar a los judíos. Y el asunto es que en ese momento Claudio, el emperador, los tenía todos, judíos y cristianos, como miembros de una nación extranjera que estaban en Roma, que causaban alboroto, por lo cual él los expulsó. No hizo distinción entre uno y otro. Eran todos judíos y los echó a todos. Pero acá se ve que la discusión se debió al tal Cresto, o Cristo, muy probablemente. Y no tanto porque Cristo ya no vivía en ese momento acá en el año 49, sino el alboroto que se generaba en las sinagogas judías por la intromisión de esta doctrina de Cristo. Es lo que nosotros vemos allí cuando el apóstol Pablo también escribe en el Nuevo Testamento de cómo los judíos rechazaban en los lugares donde se predicaba el nombre de Cristo y se armaban alborotos. Bueno, este es el caso que se produce en Roma, por lo cual entonces Claudio los expulsa a todos. Pero notemos entonces que cómo lo presenta Suetonio. Él supone que hay un tal Cresto, pero miremos en esta siguiente declaración que ahora va a hablar de los seguidores de este Cresto o Cristo. Por orden de Nerón, se entregó al suplicio a los cristianos, una clase de personas que profesaban una superstición nueva y perniciosa, reforzando lo que estábamos escuchando de Tácito acerca de la quema de Roma. Este Suetonio dedica un capítulo completo acerca de Nerón y escribe cosas increíbles de maldades de un ser humano. Él tendría sus aproximadamente 30 años, Nerón, y no obstante sirven como fuente para entender el trasfondo
político, cultural, social de aquel tiempo en que se produjo el incendio y en el que se movían los cristianos. Como siguiente elemento probatorio de la historicidad de este Jesús de Nazaret, voy a compartir a continuación la lectura de un gobernador de Bitinia, una ciudad del Asia, donde Plinio, llamado el joven, pues su tío era llamado el viejo, que había fallecido en una erupción de un volcán en Italia. Ahora este, más joven, pues escribe una carta al emperador Trajano. La carta data del año 112 y ya por ese año este mismo Plinio fallece. Y es cómo administrar la acusación de la gente contra estos cristianos, secta que cada vez crece más. La carta está bonita porque describe el mundo cristiano de parte de gente no creyente. Es para mí una costumbre, Señor, le dice Plinio a su emperador, someter a tu consideración todas las cuestiones sobre las que tengo dudas, pues ¿quién en efecto puede mejor orientar mis dudas o instruir mi ignorancia? No he participado nunca en procesos contra los cristianos, por ello desconozco qué actividades y en qué medida suelen castigarse o investigarse. Era novedad para él. He dudado no poco sobre si existe alguna diferencia por razón de la edad, o si la más tierna infancia no se diferencia en nada de los adultos, si se concede el perdón al arrepentimiento, o si no le sirve de nada al que ha sido cristiano el haber dejado de serlo, lo que llamaríamos el apóstata, que renuncia a su anterior fe. Si se castiga el nombre mismo de cristiano, aunque carezca de delito, o los delitos están implícitos en el nombre. Noten preguntas interesantes que aquí Plinio está haciendo para definir en qué consiste el delito de ser o llamarse cristiano. Leemos más todavía. Entre tanto he seguido el siguiente procedimiento con los que eran traídos ante mí como cristianos. Les pregunté si eran cristianos. A los que decían que sí, les pregunté una segunda y una tercera vez, amenazándoles con el suplicio. Los que insistían ordené que fuesen ejecutados, eran destruidos. No tenía en efecto la menor duda de que, con independencia de lo que confesasen, ciertamente esta pertinacia, esta testarudez e inflexible obstinación debía ser castigada. Sigue la carta todavía. Hubo otros individuos poseídos de semejante locura que anoté que debían ser enviados a Roma, puesto que eran ciudadanos romanos, ya no del vulgo, eran ciudadanos. Luego, en el desarrollo de la investigación, como suele suceder, al ampliarse la acusación, aparecieron numerosas variantes. Y Plinio pregunta, ¿qué hago con esto? Para mí es nuevo. Me fue presentado un panfleto anónimo conteniendo los nombres de muchas personas. Los que decían que no eran ni habían sido cristianos, decidí que fuesen puestos en libertad, después que hubiesen invocado a los dioses, indicándoles yo lo que debían de decir, y hubiesen hecho sacrificios con vino e incienso a una imagen tuya, de Trajano, que yo había hecho colocar con este propósito junto a las estatuas de los dioses, y además hubiesen blasfemado contra Cristo. Noten allí la inducción, la obligación de que los cristianos eran llevados a un punto donde no podían aceptar. Ninguno de cuyos actos se dice que se puede obligar a realizar a los que son verdaderos cristianos. Otros, denunciados por un delator, dijeron que eran cristianos, luego lo negaron, alegando que ciertamente lo habían sido, pero habían dejado de serlo. Algunos hacía ya 3 años, otros hacía aún más años, y algunos incluso más de 20 años. Sigue todavía la carta, una carta larga, pero interesante, que muestra cómo era el comportamiento de los cristianos en esos inicios del segundo siglo de la era cristiana. Todos estos también veneraron tu imagen y las estatuas de los dioses y blasfemaron contra Cristo, dice acá. Por otra parte, afirmaban que toda su culpa o error había sido que habían tenido la costumbre de reunirse en un día determinado antes del amanecer y de entonar entre sí alternativamente un himno en honor de Cristo, como si fuese un Dios. Y esta reunión matutina en un día determinado, muchos suponen que sería reuniones dominicales, en día domingo. Estamos hablando de una carta del año 112 de la era cristiana. Y ligarse mediante un juramento, no para tramar ningún crimen, sino, noten el juramento que hacían los cristianos, que estaban siendo perseguidos. Juramento para no cometer robos, ni hurtos, ni adulterios, ni faltar a la palabra dada, ni negarse a devolver un depósito cuando se les reclamara. Que una vez realizadas estas ceremonias tenían la costumbre de separarse y reunirse de nuevo para tomar alimento, pero normal e inofensivo,
que habían dejado de hacer esto después de mi edicto, en el que, según tus instrucciones, había prohibido las hermandades secretas. Por todo ello, consideré que era muy necesario averiguar por medio de 2 esclavas, que se decía eran diaconisas, qué había de verdad, incluso mediante tortura. No encontré nada más que una superstición perversa y desmesurada. Por ello, después de aplazar la audiencia, me apresuré a consultarte. Y aquí entonces termina esta carta que Plinio dirige a su emperador. Pues me pareció que se trataba de un asunto digno de tu consejo, sobre todo a causa del número de los implicados, pues muchas personas de todas las edades, clases sociales e incluso de ambos sexos son y serán llamados ante el tribunal. Notemos cómo esto crece y crece. Y el contagio de esta superstición no solo se ha extendido por las ciudades, sino también por los pueblos e incluso por los campos, pero me parece que puede detenerse y corregirse. Hay noticia fiable de que templos que estaban ya casi abandonados han empezado a ser frecuentados, de que las ceremonias sagradas interrumpidas largo tiempo han empezado a celebrarse de nuevo, y de que por todas partes se vende carne de las víctimas, de la que hasta ahora era rarísimo encontrar un comprador. Por todo ello es fácil colegir que esa muchedumbre de personas pueda ser sacada de su horror si se les da la oportunidad de arrepentirse en la creencia de este gobernador de Bitinia. Notemos la respuesta que le da el emperador Trajano, año 112. Has seguido el procedimiento que debías, mi querido segundo Plinio, en el examen de los casos de los que habían sido llevados ante ti como cristianos. En efecto, no puede establecerse una regla con valor general que tenga, por así decirlo, una forma concreta. No han de ser perseguidos si son denunciados y encontrados culpables. Han de ser castigados, de tal manera, sin embargo, que quien haya negado ser cristiano y lo haga evidente con hechos, es decir, suplicando a nuestros dioses, consiga el perdón por su arrepentimiento, aunque haya sido sospechoso en el pasado. Sin embargo, los panfletos presentados anónimamente no deben tener cabida en ninguna acusación. Pues no solo se trata de un detestable ejemplo, sino que no es propio de nuestro tiempo que tú aceptes acusaciones anónimas, lo que está diciendo acá el emperador. Estamos mirando el estilo de vida de quienes dan testimonio de este Jesús, y en el texto que se leyó lo consideran como un Dios. El punto es, la biografía que pudiéramos hacer de Jesús, los reportes que los evangelistas trajeran, efectivamente, traen elementos para mirarlo de esa naturaleza, especialmente el 4º evangelio. Pero los seguidores son los que van a dar una respuesta final. Si cabe entonces acerca de este Jesús que surge en tal situación, en tal pueblo, en tal tiempo, que sufre elementos de persecución y la muerte, y luego entonces deja un legado que sobrevive con el paso del tiempo en medio de situaciones dramáticas como era la persecución, en este caso la imposición de leyes restrictivas para que abjuren, y aún así subsiste por medio del testimonio de esta gente. Quiero traerles, miren más, nuevos testimonios, pero esta vez, y seguimos con lo mismo, de personas latinas o griegas que han sido enemigos, muchos casos, como los 2 casos que vamos a mirar a continuación. Y sin embargo, en los reportes que ellos nos traen, confirman que hubo una historia original, no la niegan, eso es interesante, sino que la combaten. Es decir, existió el tal personaje, pero que no merece el crédito de personas sensatas, como creían estos individuos, y uno de ellos es Luciano de Samosata, que vivió en los años 125 al 181 después de Cristo, y él escribió entre varios libros, uno se llamó sobre la muerte de Peregrino Proteo, y que data después del año 165 de la era cristiana. Y este señor, que fue una persona conocida de toda la gente, se hizo cristiano, se aprovechó aparentemente de las bondades de los cristianos, pero luego renunció a ello y entonces volvió a sus hábitos mundanos, pero terminó suicidándose después del año 165. Y entonces el relato que se cuenta es no solamente la locura de este señor peregrino, sino las ideas religiosas que él tenía, y eventualmente cuando va a tocar el tema de Cristo también. Leo acá entonces de Luciano de Samosata, peregrino,
Por cierto, aquel a quien nuestro hombre, peregrino Proteo, este individuo vivió en los años 95 a 165, por cierto, aquel hombre a quien Proteo sigue adorando, fue crucificado en Palestina por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Notemos, no está negando el hecho. Detenido por esta acusación, Proteo fue a parar a la cárcel, lo que confirmó su prestigio aún mayor para su vida posterior, con vistas a la fama de milagrero que él estaba anhelando. Pues bien, tan pronto como estuvo preso, los cristianos consideraron esto una desgracia y movieron todos sus recursos para conseguir su libertad. Al final, como esto era imposible, tenían al menos con él toda clase de atenciones, no al azar, sino con el mayor interés cristiano que sirven a alguien que estaba siendo cristiano. Desde el amanecer se podía ver junto a la cárcel esperando a grupos de ancianos, viudas y huérfanos, y hasta los jerarcas cristianos dormían con él en la cárcel después de sobornar a los guardianes. Luego eran introducidos manjares variados, se pronunciaban discursos sagrados, y el excelente peregrino, ya que todavía se llamaba así, era calificado por ellos como un nuevo Sócrates, un nuevo pensador y que hacía bien a la comunidad. Más aún, hasta desde algunas ciudades del Asia llegaron enviados por las comunidades cristianas para ayudar, defender judicialmente y consolar a nuestro hombre. Y es que se manifiesta un interés increíble cada vez que se hace público un suceso de este tipo. Para decirlo en pocas palabras, y describe a los cristianos en forma negativa. Renuncian a todo. Y efectivamente también entonces fue a parar a manos de Peregrino, con el pretexto de su prisión, mucho dinero procedente de esa gente, y con eso se consiguió una aportación más importante. Ocurre que los infelices están convencidos de que serán totalmente inmortales y que vivirán eternamente, por lo que desprecian la muerte e incluso muchos de ellos se entregan a ella voluntariamente. Está describiendo a los cristianos. Además, su primer legislador les convenció de que todos eran hermanos. Aquí no queda claro si se refiere a Moisés o a Jesús. Y así tan pronto como incurren en este delito, reniegan de los dioses griegos y en cambio adoran a aquel sofista crucificado y viven de acuerdo con sus preceptos. Reitero, no está negando la historicidad de Jesús. A lo sumo, él le llama burlonamente un sofista, un sabiondo crucificado. Por esto desprecian igual todos los bienes que consideran de la comunidad, aunque admiten estos principios sin una total certidumbre, pues si se los presenta un mago cualquiera, un hechicero o un individuo que sepa aprovecharse de las circunstancias, se hace rico en muy poco tiempo y deja con la boca abierta a estos hombres tan simples, tan ignorantes. ¿Sabe? Al mirar estas descripciones, uno tiene una idea de cómo era el ambiente, en este caso este individuo, el que vamos a ver es peor, el ambiente en el que se movían los cristianos de aquel tiempo, por lo cual surgían las persecuciones. Lógicamente un ambiente hostil, de incredulidad, de desdén, de desprecio y aún de persecución contra esta gente que, de acuerdo a Plinio, habían hecho un juramento de no robar, no adulterar, no hacer daño, de vivir unidos, pero eran despreciados porque vivían separados del grupo social, o por lo menos de las prácticas sociales, y lógicamente la gente en su ignorancia no los miraba con buenos ojos. Pero hay aquí también que pensadores paganos influyeron mucho en el pensamiento de aquel tiempo, y este es uno que vamos a leer ahora. Sus palabras son muy punzantes. Estamos hablando del filósofo platónico Celso. Este señor vivió en el siglo II después de Cristo y escribió un libro que se llamó Discurso Verdadero o Discurso sobre la Verdad, el cual se perdió, pero quedaron restos a través de la crítica que un cristiano, Orígenes, este hombre le escribe allí, ya póstumo, había muerto Celso, un ataque y una vindicación de su fe cristiana. Y entonces Orígenes reproduce prácticamente textualmente palabras que tiene Celso. Miren algunos conceptos que miramos acá de este señor. Las viejas leyendas que narran el nacimiento divino de Perseo, de Anfión, de Aco, de Minos, hoy ya nadie cree en ellas. Por lo menos dejan a salvo cierta verosimilitud, pues se atribuyen a esos personajes acciones verdaderamente grandes, admirables y útiles a los hombres. De esta fantasía o mitos de esta gente, del nacimiento divino, de estos individuos enumerados. Pero tú, Cristo, y él tiene un diálogo contra Cristo.
Recordemos que este discurso data del año 178 y en ese tiempo ya estaba por florecer una gran persecución. ¿Qué hiciste o dijiste hasta tal punto maravilloso? En el templo la insistencia de los judíos no pudo arrancarte una sola señal que pudiera manifestar que eras verdaderamente el Hijo de Dios. Tú hablas, pero no haces nada. Es lo que quiso decir acá este crítico. Lo que viene acá todavía a continuación está más duro. ¿Qué razones os autorizaban a creer que Él era Hijo de Dios? Y decís, ¿por qué Él sufrió el suplicio para destruir la fuente de pecado? Es la respuesta que dan los cristianos. Responde el crítico. Pero no hay millares de otros que fueron ejecutados, y no con menos ignominia, porque éste murió allí crucificado como un rebelde político por el Imperio Romano y se lo adora. Y entonces la respuesta cristiana es que Él curó cojos y ciegos, y además resucitó muertos. Y entonces la respuesta crítica de Celso. Oh, luz y verdad, de su propia boca, según vuestros propios labios, ¿no os anunció Él que otros se os presentarían usando los mismos poderes o trucos? Y que no pasarían de malos impostores, y no habla Él de un cierto Satanás que le imitará los prodigios. No es dar a entender que esos prodigios no tienen nada de divino, sino que son fruto de prácticas impuras. Proyectando sobre los otros la luz de la verdad, Él se confundió a la vez a sí mismo. Qué pobreza deducir de unos mismos actos que este es un Dios, Jesús, y aquellos, los enemigos, unos charlatanes, y el acto es el mismo. Es lo que está diciendo aquí Celso. ¿Por qué entonces, a propósito de unos mismos hechos y siguiendo su propia confesión, acusar de perversidad a otros, Satanás y otros magos, y no a Él, que hace milagros y son similares? Atengámonos a su testimonio. Él reconoció que los prodigios no son la marca de una virtud divina, sino el indicio manifiesto de la impostura y la perversidad. Bien, si uno leyera más de Celso, se entendería cómo este hombre encendió, inflamó los ánimos paganos de aquel tiempo para que se desataran persecuciones. No por nada en ese tiempo surgían las apologías de cristianos que intentaban defender la fe cristiana con razonamientos lógicos ante los emperadores. Es el caso famoso de Justino. Él muere casi por este tiempo, año 165, y unos pocos años antes él había librado una apología elocuente defendiendo su fe cristiana. Pero miren, en el afán de buscar más fuentes que cuenten de la historicidad de este Jesús, muerto en tiempo de Poncio Pilato, el argumento que estamos mirando a continuación es que estos escritores de la antigüedad, paganos ellos, virulentos algunos, que combaten a Cristo, en ningún modo niegan que haya existido. Eso más bien es tiempo posterior de escritores que razonan de otra manera. En este caso es más bien mostrar el peso del argumento cristiano a la luz de la sociedad de aquel tiempo era flojo, porque quienes lo mantenían, lo sostenían, eran lo peor de la sociedad. Entonces, a la hora de sofocar esas convicciones y sobre todo difusión de tales convicciones, surgen diversos escritos. Pero aquí llama la atención de uno muy antiguo, un tal Thallus o Talo, que acá tenemos en la nota, un historiador samaritano del siglo I de la era cristiana. Él escribió un libro que se llama Historia de Grecia, en el año 52. Hay un comentario, lo leemos, miren, el primer autor gentil que nos concierne parece haber sido un tal Thallus, quien escribió una historia de Grecia allá por el año 52, en la que detalla los contactos que mantuvo con Asia desde los tiempos de la guerra de Troya hasta sus propios días. Thallus ha sido identificado con un samaritano del mismo nombre que Josefo menciona en su obra Antigüedades, allí el libro 18, etc., y como si se tratara de un liberto de Tiberio. Textualmente, Josefo dice, había un cierto Talo de raza samaritana, liberto, o sea, un esclavo liberado de César o de Tiberio. Cuando Julio el Africano, escritor cristiano sobre cronología de alrededores del año 221, analiza la oscuridad que cubrió el país durante la crucifixión de Cristo,
Allí en Lucas 23, 44, 45 se nos cuenta que Jesús, cuando fue crucificado a las 6 hora 6 judía, que esto equivale al mediodía, 12 del mediodía, y por 3 horas hasta la hora 9 hubo oscuridad y el sol no salió o no se dejó ver la luz del sol. Entonces, ¿qué explicación se da a ese fenómeno que cuenta Lucas? Hubo un fenómeno astral, oscurecimiento por 3 horas. Pero entonces, este Thallus o Talo dice así: en el libro tercero de sus relatos, Julio Africano es el que va a contar, él tuvo acceso a ese libro. Thallus explica esa oscuridad diciendo que fue producida por un eclipse solar y lo hace sin ninguna clase de razonamientos. Es todo lo que dice. Pero entonces aquí hay algo que vale la pena hurgar. Por supuesto que sin ninguna clase de razones, porque era imposible que ocurriera un eclipse de sol en plena época de luna llena, puesto que en la semana de la Pascua en que Cristo murió, el satélite de la Tierra se encontraba en plenilunio, era luna llena, no podía haber entonces un eclipse. Pero miren el comentario que viene a continuación, que muestra entonces que el argumento de Thallus revela algo, por lo menos 2 cosas. Hay 2 hechos de gran importancia que con este comentario que hizo Thallus, que hubo un enorme eclipse, pero sin ninguna razón. Primer punto, que a mediados del siglo I, estamos hablando del año 50, 52 cuando él escribió, ya era conocida la tradición del Evangelio, o por lo menos la narración tradicional de la pasión en los círculos de Roma que no eran cristianos. Es el caso de la carta de Pablo a los romanos. Esa carta data del año 58 de la era cristiana. Ya había una comunidad cristiana en Roma a la cual llega esa carta, la carta que se lee. Y esa comunidad pues se funde en base a los testimonios que la gente va contando. Pero es aquí que cuando se cuenta los testimonios del Cristo y aparece la pasión de Cristo y hubo un eclipse, este Thallus que lo miró, entonces lo que él va a contar es que fue un eclipse, una oscuridad producida por un eclipse. Y eso fue lo que se comentó en los círculos no cristianos. Pero notemos lo que viene ahora. Que los enemigos del cristianismo pretendieron destruir la tradición cristiana formulando una interpretación natural de los hechos que contiene. Entonces, a través de estos hechos era negar, en consecuencia, la pasión de Cristo. ¿Sí? Y esta carta sí se las quiero compartir, que vale la pena tomar en cuenta. Mara bar Serapión, del siglo I, escribe una carta a su hijo Serapión, se fecha después del año 73. Él estaba preso en una cárcel y allí entonces, animando a su hijo, envía una carta para que ese hijo busque sabiduría y enumera a 3 personajes, Sócrates, Pitágoras y Jesús. Él le va a llamar el rey, de los cuales fueron sabios y los 3 simultáneamente fueron rechazados y en consecuencia en los 3 casos también hubo infortunios para la gente que rechazó a estos 3 sabios. Miremos entonces lo que dice la carta. ¿Qué ventaja obtuvieron los atenienses con la muerte de Sócrates, aquel gran sabio, año 399 a.C.? Hambruna y plaga vinieron sobre ellos como juicio por su crimen. ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samos al quemar a Pitágoras? Segundo personaje, por el año 500 antes de Cristo. En un momento su tierra fue cubierta de arena. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos al ejecutar a su sabio rey? Ese es el nombre que este sirio, Mara bar Serapión, él describe. Fue precisamente después de esto que su reino fue abolido. Dios vengó con toda justicia a estos 3 hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre. Los de Samos, patria de Pitágoras, fueron invadidos por el mar. Los judíos, arruinados y expulsados de su tierra, viven en completa dispersión. Y miren acá, amigos, este concepto que vamos a leer va a durar a lo largo de toda esta serie de panorama histórico del cristianismo, porque revela una gran verdad. Leo así: pero Sócrates no murió para siempre. For good, dice allí en el original inglés que se hizo el escrito de esta carta. Él sobrevivió en la enseñanza de Platón. Pitágoras no murió permanentemente. Él sobrevivió en la estatua de Hera. Piensa aquí Bar Serapión.
Ni tampoco el rey sabio murió para siempre, sobrevivió en la enseñanza que él había impartido. Es cierto, murió este sabio o Jesús, pero en la enseñanza que él dejó y en la convicción de aquellos que lo reciben, ellos transmiten ese mensaje. Lo que podríamos llamar, esta expresión que he usado, el quinto evangelio. Es el testimonio personal. Ya lo hubo el reporte, la versión según Mateo o según Marcos o el informe que según Lucas trae de lo que él investigó o aún Juan. Pero ese reporte que trae esta otra gente, el testimonio del impacto que significó la historia de Jesús, de ese Jesús histórico que cuentan estos escritores seculares, en muchos casos con sorna, contando porque no tenían interés en el fundador de esta secta como era mirada en ese tiempo. Sin embargo, era el fundamento de un pensamiento nuevo que se estaba diseminando. Quiero dejar así presente lo que vamos a mirar el día de mañana, y es las fuentes judías. Jesús divide el judaísmo. Esto es, apenas miramos allí, Flavio Josefo es uno de los escritores judíos, él no fue cristiano, y él fue un hombre ocular. Él nace año 37 aproximadamente de la era cristiana, y muere por el año 101, y el hombre participó, presenció la destrucción de Jerusalén, el año 66 al 70, él estuvo apoyando la rebelión contra el Imperio Romano, y pudo conocer acerca de los cristianos en ese tiempo. Incluso él trae reportes no solamente acerca de Jesús, o aún el hermano o hermanastro de Jesús, llamado Jacobo, y aún todavía de Juan Bautista. Ya vamos a estudiar más de este hombre en la siguiente emisión. Pero entonces lo que vale la pena comentar como resumen de lo que estamos escuchando es que hay razones para que nosotros podamos creer en un Jesús que apareció en la historia. No es solamente un Cristo dogmático, no es solamente el Cristo de la fe. En este texto que está puesto acá adelante, vamos a leerlo, mañana quizás vamos a repasar también. Leo lo siguiente: lo que está en rojo se supone que es una interpolación cristiana, porque Josefo no fue cristiano. Por lo tanto, eso que está en rojo está en el texto original en griego, pero no lo consideramos como valioso, de valor. Dice, aproximadamente en esa época, es decir, de cuando ocurrió el alzamiento contra Pilato, que quería retirar dinero del templo para llevar agua a Jerusalén desde una fuente distante, vivió Jesús, un hombre sabio, y elimino lo que está en rojo, porque, reitero, no tiene valor, está en el texto, pero no representa el pensamiento de Josefo. Pues fue un hacedor de prodigios, un maestro de los seres que recibían la verdad con placer. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Y cuando Pilato, a sugestión de nuestros principales hombres, lo condenó a la cruz, los que lo habían amado al principio no dejaron de hacerlo. Y la casta de los cristianos que toman el nombre de Jesús no se ha extinguido hasta el momento. Ese es el reporte que Josefo trae en su libro Antigüedades Judaicas, escrito por el año 93-94 de la era cristiana. Y con ello se muestra que también consideraba que Jesús había sido un personaje que se introdujo en la historia. Los evangelios van a dar más cuenta de los entretelones, de las andanzas y movimientos de este nazareno. Pero por lo pronto, en esta primera parte de esta presentación, Jesús, mito o realidad, ¿cuál es la conclusión a la que podemos arribar? Lógicamente es una convicción personal y es la que transmito a los oyentes que quieran aprender de estas fuentes también. Resumiendo, historiadores seculares hemos visto, son los que han traído informes de un hecho que ocurrió en tiempos de Poncio Pilato. Mayormente autores latinos, algunos griegos, un sirio había también, un judío que vimos hace un momento. En ninguno de ellos no aparece la negación de este hecho histórico, sí el combate contra él, la no aceptación, el verlo desde la vereda opuesta con un mensaje a una ideología y especialmente por sus seguidores, que forman parte
algo así como una secta, es lo que ellos pretenden decir. Pero entonces lo que importa es que aquí estamos presenciando los testimonios de un hecho que vino en la historia, que fue genuino. Pero entonces, ya en otra emisión vamos a mirar más acerca de si este personaje histórico puede ser sostenido como tal y también simultáneamente poner fe en él, o como se dice, el Cristo de la fe. Este es el tema que deseamos compartir en esta serie. Queremos agradecerles porque nos han acompañado, desear que sigan conectados y en la siguiente emisión veremos el tema Jesús divide el judaísmo. Estudiaremos el trasfondo del pueblo judío, su cultura, sus creencias y también sus compatriotas, y especialmente las fuentes judías, tanto de Josefo que acabamos de mirar, como las que aparecen en los escritos sagrados que los judíos tienen, que hablan acerca de Jesús, y veremos también acerca de la historicidad de nuestro personaje. Muchas gracias por habernos acompañado.